doctora Eugenia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Le damos la bienvenida a esta entrevista con el fin de conocer un poco de su experiencia como audióloga y quisiéramos preguntarle primeramente por qué decidió estudiar fonoaudiología. Bueno, en realidad no conocía la carrera, no sabía ni de qué se trataba, pero mi papá quería pues en su familia tener una doctora. Pues él quería que fuera médica. No me gusta la medicina, no me identifico como médica, tampoco me identificaba como odontóloga ni como ninguna de las ramas que se conocen actualmente, ni bacteriología ni nada. Me gustaba era la administración, pero pues en el colegio nos dieron esa capacitación para darnos a conocer las diferentes carreras existentes. Cuando escuché de la fonoaudiología, pues me di cuenta que era una carrera que, además de desempeñarse a nivel de educación y otros campos, se desempeñaba en la parte de salud. Entonces era como una manera de darle o de complacer a mi papá en ese aspecto. Por eso fue realmente que comencé a estudiarla, porque en realidad no era mi fin, no estaba afín a ese conocimiento, o sea, me gustaba era mi administración. Ok, está bien. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿qué aspectos son considerados esenciales en la formación académica de los audiólogos? Bueno, aspectos esenciales, primero que todo, pues que le guste la audiología, ¿no? Pienso pues que en la formación específica, como aspectos no sabría de pronto especificarte, pero durante nuestra formación nos hacen mucha énfasis en lo que es la parte clínica, la parte laboral, la parte de evaluación en los niños, en adultos, pero ante todo promoción y prevención. Eso que no solamente con la audiología, en todas las áreas de la fonoaudiología, lo primero que debemos trabajar es la atención primaria en salud, que es la promoción y prevención, y luego pues sí entonces tener en cuenta los conocimientos básicos, las técnicas apropiadas para realizar evaluaciones. Ok, interesante. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿qué pruebas específicas se utilizan para evaluar la audición en niños y cuáles son los resultados que se esperan? Bueno, actualmente tenemos vigente una ley de tamizaje neonatal, en la cual, específicamente hablando de audiología, nos piden que evaluemos con otomisiones acústicas, con potenciales evocados automatizados, de Silos Vera, y pues a partir de allí, de ese tamizaje, si pasa, pues bien, si no pasa, hay que repetir en 6 meses. Y en caso de que, en 3 meses, perdón, en caso de que no vuelva a pasar, hay que hacer entonces pruebas también objetivas, pero que sean más clínicas, como son los potenciales evocados auditivos de estado estable o de frecuencia específica, para estipular ya los umbrales, y a partir de allí, pues, tener en cuenta si hay que hacer rehabilitación a través de la adaptación de ayuda auditiva, de acuerdo pues a su grado de pérdida. Okay. También se puede realizar una evaluación infantil de manera informal, comportamental, cuando se trata, por ejemplo, de los niños que van a ingresar al colegio, o sea, ya son niños más grandecitos, de 2 años en adelante, y de esa manera pues se realiza un tamizaje. En caso de que el niño no dé las respuestas adecuadas acorde a su edad, a esos estímulos auditivos, pues entonces también se recomiendan pruebas objetivas, como son los potenciales evocados. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la logoaudiometría en la evaluación de la capacidad auditiva de los niños? Es importante conocer qué tanto comprenden el habla los niños, al igual que los adultos. La audiometría nos evalúa la capacidad de audición, pero la logoaudiometría nos evalúa la capacidad de comprensión del habla. Ya eso es una habilidad auditiva que es central. Entonces es importante aplicarla también como complemento a la evaluación de la capacidad auditiva. Y en caso de que el niño requiera adaptación de ayuda auditiva, con mucha más razón, porque si este examen nos dice que no comprende bien a altas intensidades, no podemos colocarle pues un audífono, por ejemplo, sino ya pensar en otro tipo de ayuda auditiva, como podría ser un implante coclear. Ok. Bueno, la siguiente pregunta sería,
¿Qué métodos y pruebas se emplean para la evaluación audiológica en diferentes edades? Bueno, en niños pequeños tenemos los potenciales evocados auditivos, tenemos las autoemisiones acústicas. Dentro de los potenciales auditivos tenemos pues los automatizados cuando son de tamizaje o los de estado estable o frecuencia específica. En niños más grandes, de 2 años en adelante, pues tenemos las pruebas comportamentales. Entonces están la audiometría lúdica, tenemos pues la audiometría por refuerzo visual, tenemos pues la audiometría comportamental o de tamizaje. A partir de los 6 años ya podemos hacer una audiometría tonal y una logoaudiometría con una evaluación que se le hace a los adultos. Igualmente, pues en todas las edades se puede realizar los potenciales evocados auditivos y las autoemisiones acústicas. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se determina si un paciente es un buen candidato para la adaptación de audífonos y cuál es la clave para lograr una aceptación exitosa? Bueno, la clave, creo que ya te lo había dicho inicialmente, es la logoaudiometría. ¿Sí? Porque si un paciente me está escuchando decir la audiometría, su capacidad de audición, pues la logro tener, es decir, su pérdida puede ser hasta profunda, pero con respuestas auditivas, pero le hacemos una logoaudiometría y no tiene buenas respuestas o presenta reclutamiento, que es un fenómeno que se presenta cuando hay alteración a nivel de células ciliadas, no se puede colocar un audífono. ¿Por qué? Porque en ese fenómeno, pues los pacientes a altas intensidades van a distorsionar lo que están escuchando, no van a comprender bien. Van, como ellos mismos dicen, escuchan pero no entienden. ¿Sí? Entonces, si ellos en esa logoaudiometría me parece que tiene reclutamiento o no me comprende más del 50%, no es un buen candidato para un audífono. Tendría que ser más bien candidato para otro tipo de ayuda auditiva. Okay. Además de eso, pues también el grado de pérdida auditiva. Entonces, pues de acuerdo pues al grado de pérdida auditiva, pues allí miramos. Pero la logoaudiometría es importante para eso, para determinar si hay presencia de reclutamiento o no y si en verdad comprende a altas intensidades para poder hacer la adaptación del audífono. Ok. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el alcance de un fonoaudiólogo y de un audiólogo que trabajan juntos dentro de un centro auditivo? El fonoaudiólogo tiene las competencias para realizar evaluación audiológica básica, es decir, audiometría, logoaudiometría, imitancia acústica. Cabe resaltar pues que antes de cualquier evaluación también debe realizarse una otoscopia, que es la exploración del oído, inicialmente el pabellón auricular, luego con todo auditivo externo hasta la membrana timpánica. Y el audiólogo pues ya se encargaría en las evaluaciones que son más avanzadas, que como son autoemisiones acústicas, potenciales evocados, electrocoplografía, las pruebas vestibulares que son pues objetivas, incluso pues pruebas de tinnitus, ya evaluación avanzada. Fonoaudiólogo, evaluación audiológica básica, audiólogo, evaluación audiológica avanzada. Ok. Y adaptación de audífonos. Ok, muchísimas gracias. Y ya por último, le vamos a preguntar, teniendo en cuenta el impacto de la inteligencia artificial en el mundo y en el campo de la salud, ¿cuáles son las tecnologías que se están implementando en la audiología? La inteligencia artificial básicamente a nivel de audífonos. ¿Sí? Hoy en día tenemos audífonos que tienen unas funciones pues grandísimas para las personas que tienen limitación auditiva. Son audífonos pues, que te reducen el ruido externo, te mejoran el habla, incluso tienen tecnología para mejorar el tinnitus, tienen tecnología para que esa persona que tiene colocado el audífono, si se cae otro familiar, pueda desde su celular pues detectar esa caída. Es inteligencia artificial bastante aplicada en los audífonos. Y a nivel de evaluación vestibular también tenemos la realidad virtual. Entonces estamos trabajando a nivel de vestibular con la realidad virtual. Entonces se ve pues aplicada toda esa tecnología en audífonos, en las ayudas auditivas, en la realidad virtual para evaluar y tratar las alteraciones vestibulares y pues básicamente eso.
en realidad. Ok, bueno, esas fueron todas las preguntas que teníamos para usted. Muchísimas gracias por haber contribuido a nuestra entrevista. Con mucho gusto.